Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien o más o menos? Bien. ¿Los niños? ¿De cada qué edad? Los de cuneros, los niños pequeñitos pueden pasar. Bien. Estas últimas semanas que nos quedan del año, los días miércoles tenemos temas libres, por así decirlo, ya que entrando el año vamos a empezar con una serie nueva. Y hoy quiero hablar acerca de la intimidad con Dios. El tema se titula Intimar con Dios, o la oración, o tiempo a solas con el Señor, o como usted quiera llamarle. Sí. Pero quiero hablar acerca de la importancia que tiene el que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tengamos una relación con Él. Sí. Es muy importante. La relación con Dios define muchas cosas, ¿sabe? Voy a tocar también algunos aspectos de quizá por qué no intimamos con Dios, siendo hijos. ¿No? En lo natural, muchos podemos tener, o alguno, ¿verdad? Quizá pueda tener un padre, pero no tener relación con él. ¿No? Y puede ser por muchas cosas. Puede ser por negligencia del papá o negligencia del hijo, simplemente porque son humanos, ¿no? Pero acá en la cuestión con Dios, en cuanto a nuestra relación con Él, el asunto es que Él es perfecto. Por tanto, no podemos decir que si hay una falta de relación, en el caso de que haya ya esa identidad de que somos hijos de Él, no es porque Él sea un padre negligente o un padre ausente, ¿sí? Entonces, pues vamos a hablar acerca de esto. Y antes de entrar al tema, quiero que oremos, ¿sí? Señor, gracias por este tiempo. Señor, habla a nuestro corazón. Estoy convencido de que tú quieres llevarnos a crecer, a madurar en esta área en cuanto a nuestra relación contigo. Y yo ruego, Señor, que de manera particular a cada uno tú nos hables, Señor, y que agites el corazón y nos lleves a otro nivel, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 6:6 dice: pero tú, cuando ores, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Sí? Debo mencionar esto, que lo he dicho ya en otras enseñanzas hablando acerca de la oración. Sí, pero de repente tenemos la idea de que la oración es la herramienta que nosotros podemos utilizar para poder hacer que Dios ajuste su agenda, ¿no? Según a nuestras necesidades. Sí. Se puede llegar a pensar eso, o hay en ciertos lugares en donde se piensa eso, ¿no? Sí, la oración es la herramienta en donde yo llego, ¿verdad? Con un cierto protocolo y Dios está expectante a lo que le voy a pedir para entonces Dios cambiar su voluntad. Entonces Dios está presto o dispuesto a cambiar su agenda, ¿no? Y Él siendo perfecto y con planes trazados ya, porque Dios no es un improvisado, ¿verdad? No es como yo o como usted, ¿sí? Él tiene todo trazado. Y de repente creemos que la oración puede llegar a ser esta herramienta que hace que Dios se ajusta en su agenda. La realidad es que no, la oración tiene más que ver con el ajustar nuestra agenda a la agenda de Dios. ¿Sí? La oración tiene más que ver con conciliar nuestro corazón y nuestro deseo, ¿sí? y todo lo que hay en nosotros
a lo que hay en el corazón de Dios y en lo que son los deseos de Dios y son los planes del Señor. ¿Sí? Tiene más que ver con eso. ¿Sí? Entonces, y esto es importante, mis amados, porque esto no significa que no debamos pedirle a Dios. De hecho, ahorita vamos a ver eso. Hay mucho que hablar respecto a eso y me es imposible abarcar todo lo que tiene que ver con respecto a la oración, ¿no? En Casa de Oración Londres está llevando una serie acerca de la oración. Si quienes tienen acceso a ella, por favor, ahí en SoundCloud pueden entrar. Está muy buena, ¿no? Es toda una serie hablando acerca de la oración. Hay mucho que hablar acerca de eso. Y a lo que voy es que vamos a hablar un poquito acerca de cómo es que Dios nos invita a orar, ¿no? Y ciertamente Dios nos llama o nos lleva a que pidamos, pero a lo que voy con esto es que nosotros siempre que vayamos a Dios necesitamos ir con el deseo en el corazón y la disposición y la disponibilidad en el corazón de ajustarnos a Dios. ¿Me explico? Siempre entendiendo que los planes de Dios y los deseos de Dios son mucho mejores que los nuestros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? O sea, miren, aún para mis hijos, yo estoy convencido que nadie tiene los mejores deseos y los mejores anhelos para mis hijos que yo y su mamá. Sí, usted podrá querer mucho a mis hijos, ¿verdad? Y podrá amarlos mucho, aún sus tíos, pero no los aman más de lo que su mamá y yo los amamos. Pero aún en eso sé que hay alguien que los ama más y que tiene mejores planes para ellos que su mamá y yo. Y ese es Dios. Sí. Y esto es bien importante, mis amados, que cuando nosotros vayamos a Dios y tengamos intimidad con Él y oremos y derramemos nuestro corazón a Dios, que nosotros entendamos que sus planes, que sus propósitos son mejores que los nuestros. Y que si un día Dios no quiere darnos algo, está bien. Diga conmigo, está bien. Es lo mejor. ¿Sí? Porque de repente se llega a pensar, ¿verdad? Que Dios no nos puede decir que no. Es que Dios no ha escuchado mi oración, ¿no? Dios ya la escuchó y te dijo que no. Es algo muy distinto. No es que estoy esperando que Dios conteste. Es que Dios ya te contestó y te dijo que no. Dios puede hacerlo. Es más, mis amados, Dios muchas veces, si estamos equivocados, quiere hacerlo para ajustarnos. Y no es más que su bondad y no es más que su misericordia. Sí. Pero algo importante también, un efecto que surge en la oración es que precisamente nuestro corazón se va moldeando el corazón de Dios. Y quienes podemos o quienes hayan o hemos experimentado una intimidad con Dios, nos vamos a dar cuenta que volteamos atrás y ahora y los anhelos del corazón, las peticiones en el corazón son muy distintos a los de antes. Y eso es fruto de una relación con Dios, es fruto de intimar con el Señor, de ser expuestos a su palabra. Nuestro corazón se va conformando al corazón de Dios y eso es lo que Dios quiere. Y antes quizás pedíamos cosas tan ambiguas, tan superficiales y nos ofendían ciertas cosas, ¿no? Me viene a la mente aquellos discípulos que llegaron con el Señor, decimos, Señor, ¿qué onda? ¿Oramos para que caiga fuego del cielo? Tú nomás di, Señor, ¿no? Había fe, pero no había un corazón conforme al corazón del Señor. Sí. Y eso es lo que Dios quiere, ¿sabe? Quiere que nuestro corazón sea moldeado en intimidad con Él. En intimidad con Él. Entonces, hay algo bien interesante y es que Jesús, siendo Dios, era un hombre de oración. Sí. Entendemos que Jesús, sin despojarse de su divinidad, siendo Dios mismo, encarnado, ciertamente limitado, ¿verdad?, a todas las cuestiones humanas, Él dependía de su Padre. Sí. Y hizo muchas cosas. Resucitó muertos, liberó a personas de demonios, sanó enfermos. Sí.
Pero hubo algo que los discípulos, precisamente, quienes estaban cerca de él, le pidieron que les enseñara, y fue precisamente orar. Yo creo que la manera, ahora ojo con esto, hace no mucho, unas semanas platicaba con un amigo y hablábamos acerca de esto, y él decía, bueno, es que los judíos, los hebreos no se relacionaban con Dios hasta, no, o sea, nosotros tenemos registro de que los judíos oraban a Dios. Tenemos salmos, ¿sí? O sea, hay un montón, ¿verdad?, de los ejemplos que el Señor pone acerca de un fariseo, ¿verdad? Y aquel hombre que llega con un corazón humilde. Es decir, ellos estaban, por supuesto, relacionados a que ellos oraban al Señor. Ellos cantaban alabanza al Señor. Ellos se congregaban y levantaban oraciones y peticiones y rogativas a Jehová. Por supuesto que sí. Es decir, la oración no es del Nuevo Testamento. Todo el tiempo el pueblo ha estado relacionado, estuvo relacionado con la oración. Sin embargo, estoy convencido que jamás había habido alguien o habían visto a alguien que oraba como Jesús oraba. Seguramente la familiaridad que había en Jesús con su papá en la intimidad era algo admirable. Es como ustedes han visto a personas que se aman, ya sea un familiar o esposos, y tú puedes ver la diferencia entre dos personas que se aman y dos personas que a lo mejor se quieren, ¿no? Y todo, pero dices, personas se aman mucho. Hay mucho cariño, ¿no? Se ve que se llevan muy bien. Creo yo que los discípulos podían percibir esa familiaridad y ese afecto que había por esos tiempos de oración. Constantemente Jesús se apartaba a orar. Y ellos, repito, lo vieron hacer muchas cosas sorprendentes, pero nunca se acercaron a decirle, Señor, enséñanos a sacar muertos, resucitar muertos, ¿no? A liberar demonios. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿No? Ahora, cuando tienes la necesidad de saber algo, sin duda lo preguntas a alguien que sepa, ¿no? Ellos repito, ellos podían entender que Jesús podía enseñarlos por cómo lo hacía. Sí. Era lo que más impresionó. La comunión que tenía con el Padre Celestial era resaltable. Dios encarnado, un hombre de oración. Y cuando hablo de que Jesús era un hombre de oración, vemos, mis amados, cuán importante era para él la comunión con su Padre. Ahora, cuán importante debería ser para nosotros la oración. Cuán importante debería ser para nosotros la intimidad. Sí. Y quiero decir que la oración, mis amados, está tomada de la mano, está abrazada con nuestra identidad. Es muy importante esto. Si tenemos problemas con legitimidad de ser hijos, esto nos traerá problemas en la comunión con Dios. Si no nos sabemos legítimos y legales ante Dios, difícilmente podremos tener una relación estrecha con Dios. Aquellos que quizá crecieron en ausencia de papá y hubo un reencuentro, se pudieron haber roto cosas, pero en un principio es muy complicado poder hacer una relación estrecha, a diferencia de un hijo que crece con papá en casa y que se relacionan de una manera distinta. Sí. Es decir, el sabernos legales, el sabernos legítimos con Dios, esto afecta a nuestra relación. Hace algún tiempo, por ahí escuché una historia de un jovencito que fue adoptado. Digo jovencito, un niño de 10, 11 años, un adolescente. Y él estaba acostumbrado en la casa hogar donde él vivía, habían muchos niños y él dormía bajo un lavadero. Ahí se había acostumbrado y era su lugarcito. Cuando él llegó a esta casa donde lo habían adoptado, el niño en las madrugadas se levantaba y ¿a dónde cree que se iba a dormir? Abajo del lavadero, porque así había crecido. Entonces las primeras noches cuando la mamá se levanta y lo busca en su cuarto, no lo encuentra, ¿no? Y lo ve ahí. Entonces después de ciertas pláticas ¿no? El niño dijo, es que yo quiero, y le adaptaron, ¿no? Un lugar cómodo abajo del lavadero,
Le dijeron, cuando tú quieras, este es tu cuarto. A lo que voy es que conforme fue avanzando la relación y conforme el niño se fue integrando a la familia, un día despertó en su recámara, en su cama, con sus cosas. Cosas que él no había usado, pero que eran de él. Él tenía acceso a un lugar caliente, él tenía acceso a ropa, él tenía acceso a un baño, él tenía acceso a todo eso porque era parte de esa familia. Pero él no se hacía parte de esa familia. Cuando nosotros no nos sentimos legítimos con Dios, difícilmente podemos acceder a todas esas bendiciones que tenemos en Cristo. Porque somos parte de la familia. Sí. Y queriendo resaltar este tema, les recomiendo leer Efesios. El apóstol Pablo habla de eso. Todo el capítulo 3 y capítulo 4 habla acerca de eso. Sí. Entonces, si no tenemos confianza para con Dios, difícilmente podremos acercarnos a Él. La Biblia dice que nos acerquemos confiadamente hasta el trono de la gracia. Sí. Pero la falta de confianza del Señor, esto es lo que puede impedir muchas veces a que nosotros podamos perseverar en la oración. Sí. Ahora, tenemos el ejemplo de Esther, conocemos la historia. Ella descubrió que era legal y que era amada por el rey, ¿recuerdan? Y estando en esa posición, ella y Mardoqueo tuvieron una posición, tuvieron bienes materiales, pero no se desenfocaron en el propósito e intercedieron por los suyos. Tiene mucho que ver con identidad. Sí. Así que no pierda de vista esto, ¿va? Pues Jesús vivía en una constante oración. Cuando él se sentía afligido, él acudía a su Padre. Cuando él necesitaba fuerzas, acudía a su Padre. Él necesitaba sabiduría, acudía a su Padre, y era Jesús. En el Evangelio de Lucas 5:16 dice que con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Diga conmigo, solo. Solo. Con frecuencia Jesús se iba, ¿verdad?, a lugares solo, donde nadie podía estar con él. Donde solamente su Padre y él podrían estar, donde nadie lo interrumpiría, donde nadie lo molestaría. Y esto es bien importante. Todos y cada uno de nosotros necesitamos tomarnos tiempos a solas con Dios, en donde no haya ruido, en donde ni la persona más amada por usted quepa, porque es solo usted y Dios. ¿Me explico? La oración colectiva es muy buena y es importante. Por supuesto que sí. Pero la intimidad es de dos. La intimidad es de dos. Sí. Entonces, es bien importante, ¿verdad? Alguno dirá, bueno, pero la Biblia habla de orar sin cesar, ¿no? Y todo el tiempo podemos estar conectados con Dios y yo todo el tiempo, Dios y yo, y en mi trabajo, ¿verdad? Y mientras yo estoy arreglando algo, o haciendo algo, trabajando, yo estoy conectado con Dios. Qué bueno, pero la intimidad es otra cosa. Es como, me atrevo a compararlo con esto, porque la Biblia hace esa comparativa, pero es como el esposo y la esposa. Pueden estar todo el día juntos mientras ella hace la comida, ¿verdad? Él está con los niños, o están jugando, o van a un lugar, o lo que sea. Pero eso no es intimidad. ¿Me explico? Y el asunto es que entre esposos, sí, es importante. Es muy importante el intimar. Es necesario. ¿Sí? Conocerse, escucharse, es muy importante. ¿Sí? Entonces, mis amados, con Dios es exactamente lo mismo. Jesús intimaba con el Padre, pasaba tiempo a solas con su Padre. Y la pregunta obligada es, ¿hace cuánto que no pasas tiempo a solas con tu Padre? Donde derramas tu corazón, no estoy hablando en donde en la noche te acuestas y dices, Señor, gracias por el día, ¿verdad? Empiezas con un gracias, Señor, y con un en el nombre de Jesús, amén. No estoy hablando de eso.
No estoy hablando del protocolo de oración. Estoy hablando de intimar, en donde quizá lloras sin una razón, solo por estar ahí, ¿verdad? Donde es tan evidente su presencia y no quiero rebajarlo solamente a una experiencia emocional, pero tiene que ver. No lo es todo, pero tiene que ver. En donde quizás somos quebrantados, en donde nos humillamos, nos llenamos de gozo y salimos, ¿verdad? Ahí ubicados, contentos, regañados, exhortados, pero pasamos tiempo con nuestro Padre, pasamos tiempo con Él. Ahora, por supuesto que esta oración siempre va acompañada con una lectura, ¿no? No hay un método, ¿no? Por ahí, ¿no? Es que la oración perfecta es de 15 minutos de oración, 15 minutos de lectura bíblica, 10 minutos de oración, 5 minutos de salmos, 10 minutos de oración. No, y se va a encontrar. Ahora, si usted lo hace así, está bien. A lo que voy es, no hay una metodología, ¿sabe? No hay una metodología. El asunto es que nuestro corazón verdaderamente se pueda derramar delante de la presencia del Señor. Repito, con el deseo, no solamente con la disposición de poder ser transformado, sino con el deseo de ser transformado. Y que quizá nuestras peticiones que son llevadas al cielo, ¿verdad? Y derramadas y puestas en los pies de nuestro Señor, quizás algunas el Señor diga, esta no, hijo, o esta sí, pero más bien que nosotros podamos decir, ya entendí, Señor, ¿sabes qué? Mejor esta no. Y vamos a cambiarla para que sea de esta manera, ¿no? Ajustándonos a lo que el Señor quiere. Hay un salmo que es muy bonito, está muy poético, ¿no? Hay canciones con este salmo, el Salmo 51:6. Dice, aquí tú deseas la verdad de lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. El deseo de la verdad e intimidad es anhelar sus palabras en intimidad. Ahí, ¿verdad? Donde solamente estamos Él y yo, ahí es donde Dios nos quiere llevar. Y es donde Él hará conocer su sabiduría, en donde todo, cuando no hay ruido, ¿sabe? A veces hay tanto ruido en nuestra cabeza, hay tantas cosas en nuestra mente, hay tantos problemas, tantas situaciones, tanto estrés, tanto trabajo. Hay que dejar a un lado eso e ir al Señor, ¿sí? Ahí es donde Dios nos quiere llevar. ¿Alguno está cansado? ¿Alguno está fatigado? ¿No tienes fuerza? ¿No tienes valor? ¿No tienes vigor? Ve a tu Padre Celestial. Ve ahí, toma fuerza ahí. Ora al Señor. El Señor nos invita a estar en ese lugar, en su presencia, y a estar dispuestos a estar sujetos a Él y a que nuestra agenda se ajuste a lo que Él quiere y a soltar cosas. Quiero hacer una pregunta y estas preguntas ya las había hecho anteriormente en otra enseñanza que hablaba acerca de esto, pero ¿dónde peleamos nuestras batallas? ¿En dónde peleamos nuestras batallas? ¿En el trabajo? ¿Haciendo horas extras para que el dinero alcance? ¿El lugar de campo de batalla por tus hijos dónde es? ¿Cómo peleas? ¿Dónde es que peleas por tu matrimonio? Si hay un conflicto, si hay una situación, no sé si me explico. ¿O será que somos tan osados, tan suficientemente fuertes e inteligentes y sabios como para no necesitar a Dios? ¿Será que nuestras fuerzas nosotros mismos podemos renovarlas como para seguir adelante con nuestra vida sin la necesidad del Señor? ¿Me explico?
Dice el Señor, ve a lo secreto. Ve a lo secreto. Algo hermoso aquí que el Señor nos está enseñando en Mateo 6:6, cuando habla acerca de tú cuando oras, dice cierra tu ventana, ¿verdad? Cierra la puerta. Dice cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y me encanta porque este versículo dice, Él te recompensará. Sin duda, mis amados, hay una recompensa en nuestra intimidad con el Señor. Sin duda. Sin duda, sí. Tenemos un Dios galardonador. De hecho, el apóstol Santiago dice eso. Dice, Dios es galardonador de los que lee. Tenemos un Dios galardonador. Sí, hay recompensa. Aquel que pasa tiempo en el corazón de Dios conocerá los deseos más profundos que en Él hay. Aquel que está en el lugar secreto constantemente sabe qué pedir. Sabe cómo tocar el corazón de Dios, y esto, mis amados, por ahí se empieza, ¿no? El hecho de que nuestro corazón, ¿saben por qué Dios se atrevió a decir, déjenme decirlo así, que David tenía un corazón conforme a su corazón? Porque si hay un registro de alguien que pasaba tiempo con Dios es David. Y no está hablando acerca de que el corazón de David era infalible, porque conocemos la historia, por supuesto que no lo era. Pero era un corazón que se había ajustado al corazón de Dios. Y eso solo se concibe, mis amados, solo se puede conseguir en la intimidad con Él. Ay, pero ¿por qué tengo un corazón tan feo? Porque está tan lejos del corazón de Dios. Ay, pero ¿por qué pienso así? Porque estás tan lejos de los pensamientos de Dios. Necesitamos pasar tiempo con Él. Necesitamos comunicarnos, pasar tiempo con Él. Sí. En Santiago 4:3, una versión actual, dice, y algunos, Reina Valera habla, ¿no? Dice, pedís y no recibes porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Una versión más actual dice, aun cuando piden, dice, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Está hablando acerca de que piden para sí mismos. Dios nos invita a pedir, Dios nos lleva a que pidamos, a que tengamos relación con Él, a que llevemos nuestras rogativas, nuestras necesidades, nuestras peticiones. Por supuesto, es importante. Sí. Pero Dios quiere enseñarnos a pedir. Y eso, repito, se consigue solamente teniendo relación con Él. Sí. Entre más pasamos tiempo con una persona, más nos parecemos a esa persona. De repente, por ejemplo, en los matrimonios, ¿no? Hay gestos que se han tomado uno del otro, ¿no? De repente manías, la misma forma de ser, ¿verdad? Y conforme pasa el tiempo más se van acoplando, ¿no? Y eso es, ¿por qué? Producto de la relación que se tiene, ¿no? Bueno, nos parecemos tampoco a Jesús, porque nos juntamos tampoco con Jesús, porque nos relacionamos tampoco con Jesús. Es importante. Entonces, algo que quiero mencionar y es importante y quiero poner como base esto. ¿Sí? Nuestra oración y nuestra intimidad, ¿sí?, con Dios no va apartado de una sana lectura de las Escrituras. Incluso creo que mucho de lo que nosotros vamos a orar y va a estar conformada nuestra oración tiene que estar, por supuesto, de acuerdo con la palabra. ¿Sí? Y si vamos a exaltar al Señor y vamos a adorar al Señor, tiene que estar conformado a quién es Él. ¿Y cómo lo vamos a saber? ¿Sí? No en una experiencia religiosa, no en una experiencia mística. No estoy hablando de eso. Lo vamos a saber a través de la Escritura, a través de la palabra. ¿Sí? Quiero conocer al Señor, lo voy a hacer a través de la palabra. Y esta me va a llevar, porque la palabra me invita a intimar con Él. Me va a llevar a tener una relación con Él. ¿Sí? Y a conocerlo. Pero ojo con esto, ¿sí? Y esa es la base, porque no quiero que se malinterprete. Pero mis amados, no debemos de limitar nuestra comunión con Dios a un estudio. Ojo con lo que voy a decir.
Porque el conocer a Dios de manera teórica nos puede llevar a un gran peligro. Conocer a Dios de manera teórica, es decir, de no vivirlo. Y esto es el ser obediente meramente al temor de la consecuencia, pero no por convicción o por amor. ¿Me explico? Voy a poner un ejemplo. Yo le soy fiel a mi esposa, no porque si no le soy fiel, ella me va a dejar y se va a llevar a los niños y ya no me va a permitir ver a los niños. Le soy fiel a mi esposa porque la amo, no por las consecuencias. ¿Me explico? Sería terrible que mi motivación para estar con ella sería las consecuencias de no hacer lo que tengo que hacer dentro de la norma del matrimonio. No sé si me explico. Bueno, la demanda de Dios en cuanto a nuestra relación con Él va mucho más allá de correr de la consecuencia. Es por amor. Sí. Entonces, el asunto, ¿verdad?, es que muchos podemos llegar a hacer tal o cual cosa para ser librados de un juicio, pero no porque amamos al Señor. Sí. La palabra de Dios habla, ¿verdad? Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Sí. Entonces, ¿cuántos saben que portarse bien no es suficiente? Portarse bien no es suficiente. La demanda del Señor para los suyos es, ámenme. Ámenme. Sí. ¿Cuántos saben, esposos, que portarse bien no es suficiente? La demanda de Dios es, ama a tu esposa. Sí. Entonces, Dios no quiere que le sigamos no por lo que nos da, sino porque le amamos, ¿verdad? Entonces, el punto es, mis amados, que no debemos, que Jesucristo no sea una cosa que estudiar. Sí. Que nuestra relación con Dios no se limite en libros gordos y grandes. Jesucristo es más que un estudio. Jesucristo es una persona a la cual demanda ser amada porque es digno de ser amado. ¿Sabía usted eso? Yo no soy digno de ser amado. Dice la palabra que Él nos hace amables, pero es su vida en nosotros. Yo no merezco el amor que recibo de parte de Él, pero Él sí lo merece por quien es Él. Y no solo por quien es Él, sino por lo que Él ha hecho. Es decir, no solamente por quien es, sino por obras, por méritos. Nosotros no. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos al Señor y al final tenemos, ¿verdad?, que muchos lo hacemos por mero requisito, pero el asunto de en el nombre de Jesús es precisamente eso, es que no te lo estoy pidiendo por quien soy yo. No te lo pido porque yo me porto bien, Señor. No te lo pido porque yo soy Juan Camaney o porque soy muy lindo, porque soy muy linda. Te lo pido por los méritos de Cristo. En el nombre de Jesús es que yo puedo acercarme al Padre y puedo recibir siquiera su presencia. Sí. Entonces, el Señor demanda ser amado porque Él es digno de ser amado. Y el Señor demanda ser amado con todo el corazón. Esto es, que no habrá nada antes que Dios en mi corazón. Ni mi esposa, ni mis hijos, ¿verdad? Ni mis sueños, ni mis metas, ni mi tesoro es el Señor. Él es mi Señor. Él es, ¿verdad?, mi más grande galardón. Él es mi premio mayor. Él debe de ser el deseo de mi corazón. Y eso le conviene a mi esposa. Eso es conveniente para mi esposa. El hecho de que ame ella a Dios antes que cualquier cosa, antes que a mí, a sus hijos, eso es conveniente para mí. A mí me interesa eso. ¿Sabe quién es el mayor beneficiado? Que mi esposa ame al Señor más que todas las cosas. ¿Quién cree? Miguel, ¿verdad? Yo seré el mayor beneficiado. Porque su vida se verá afectada por ese amor. Por tanto, será una excelente esposa, como lo es. Una excelente madre. Y sucesivamente, ¿no? Entonces, dice
que amemos al Señor. Él demanda que le amemos con todo el corazón, dice con toda nuestra alma. Esto refiere a nuestra voluntad, a nuestra disponibilidad, no solo a nuestra disposición, no, sino a nuestra disponibilidad. Entonces, no, sí, yo quiero estar, ahí me llama, ¿no? Y yo quiero estar, oiga, fíjese que no puedo, no estoy disponible, estoy dispuesto. Sí, cuenta conmigo, pero cuando se requiere no estoy disponible. Sí, ¿verdad? Y oigan, vamos a hacer esto, iglesia, ¿qué les parece? Sí, va. Ok, ¿cuántos levantaron la mano? Levantaron la mano 60, órale. Y a la mera hora, pues nomás 20, porque los otros 40 no estuvieron disponibles. Estuvieron dispuestos, pero no disponibles. Y cuando habla acerca de que debemos de amarlo a Él, precisamente habla acerca de eso, de prioridad en el corazón. ¿Sí? Y si con toda nuestra mente no hay cabida en nuestros pensamientos de aquello que pueda ofender a Dios. ¿Sí? Esto tiene que estar conformado a los pensamientos del Señor. ¿Y cómo vamos a conformar nuestros pensamientos a los pensamientos del Señor? A través de las Escrituras. ¿Sí? Entonces Dios demanda, ¿verdad?, su amor de manera completa. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Todavía me queda como media hora, pero es para... Conocemos la historia en el Evangelio de Lucas 10, del 38 al 42. Dice que el Señor iba con sus discípulos y entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Dice que Marta tenía una hermana que se llamaba María, ¿no? Y aquí vemos a un par de hermanas, ¿no? Marta, afanada, ¿verdad? Vemos que ella es quien recibe al Señor, es quien recibe a los discípulos, ¿no? Seguramente Marta era muy trabajadora, podemos verlo, ¿sí? Como toda buena ama de casa, quería que su casa estuviera limpia. Imagínese que usted ve venir al Señor a su casa y dice, va a entrar, ¿qué es lo que hace? Rápido, niños, a levantar lo que está tirado, recoge allá esto, llévate para allá, papá, ¿no? Es natural. Pero hay una enseñanza muy importante aquí, que sé que la conocemos, ¿no? Y es que Jesús le dijo lo siguiente a Marta, cuando Marta le dice, Señor, dile a María que me ayude. Me está viendo, ¿no? Que estoy atareada, que quiero atenderlos bien. Y ahí está ella, ¿no? En tus pies, viéndote. Dile que me ayude, Señor. Y Jesús le pega un upper, ¿no? Que la manda a la lona. Le dice, Marta, Marta, tú tan afanada. Hay tantas cosas que hacer, Marta. Tú te estás distrayendo con eso. Marta, la realidad es que María ha escogido la mejor parte. Y luego dice algo muy padre. Y nadie se la quitará. Nadie se la quitará. Hay mucho ruido alrededor de nosotros. Y quizás somos diligentes en trabajar. Somos responsables. Pero que no se nos olvide, mis amados, escoger la mejor parte. Que no se nos olvide. Cuando usted y yo escogemos buscar a Dios, intimar con Él, estamos escogiendo la mejor parte. Hay una frase que se le atribuye a Martín Lutero. No sé, no lo escuché yo, pero se le atribuye a él. Dice, cuando más tareas tengo para el día es cuando más tiempo invierto en la oración. Pues es cuando más necesito a Dios. Cuando nosotros tenemos más cosas que hacer, ¿cuántas veces decimos, no, brother, no fui a la iglesia porque tenía muchas cosas que hacer? No, Señor, hoy no voy a poder orar o voy a reducir mi tiempo de oración porque tengo muchas cosas que hacer. Es que tengo que trabajar más, es que tengo que hacer esto, Y esta frase dice así, cuando más tareas tengo en el día, es cuando más tiempo invierto a la oración. Porque es cuando más necesito de Dios. Necesitamos reconocer que necesitamos de Dios.
Reconozcamos que necesitamos de Dios. En primera instancia. Tengamos la humildad para reconocer que necesitamos de Dios y que no las podemos todas. María tenía toda la disposición en su corazón hacia las palabras de Jesús. No había cuestiones en su corazón respecto a lo que se decía, ni duda alguna, pues en María había la certeza de que a quien estaba oyendo, a quien tenía al frente era Dios mismo. Sí. Y con esto quiero decirle que no dudemos. Dice la palabra que aquel que se acerca al Señor lo debe de hacer con fe, creyendo que le hay. Cuando nosotros levantamos nuestra voz y oramos, no estamos hablando al aire, ¿sabe? Hay un Dios que nos escucha. Hay un Dios que inclina su oído. Escucha las rogativas de su pueblo. Es real. Es real. Y es algo que debemos de enseñar a nuestros hijos. Qué padre de historia nos contaba Bogdan ahorita, ¿no? Que su pequeñito, ¿verdad? Doblando sus rodillas diciendo: Señor, por favor, sáname. Hay una convicción en el corazón. Debe de haber esa convicción en nuestro corazón, que cuando nosotros estamos orando a Dios, estemos convencidos de que estamos delante del Rey, estamos delante de Dios, que no le estamos hablando al aire, que no es un invento, mis amados. Es el Dios verdadero. Es un Dios verdadero. Sí. Los discípulos cometieron muchos errores. Muchos errores. En Mateo 26, 7 al 11 hay otra historia donde una mujer derrama, recuerdan, un perfume carísimo para ungir al Señor. Y aquí hay muchos actos proféticos, pero Jesús les dijo lo siguiente, y es que a los pobres siempre los van a tener. Cuando cuestionaron el corazón: ¿por qué no mejor tomamos ese perfume y lo vendemos? Y hubiéramos sacado más para la obra. Pero Jesús le dijo: miren, a los pobres siempre tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener para siempre. No siempre tendremos la oportunidad de poder intimar con Dios, ¿sabe? No somos eternos en este lugar, en esta tierra. Si usted cree que quizá mañana puede orar y hoy no, ¿por qué no quiere ponerse a cuentas con Dios? Porque sabe que para poder intimar con Dios necesita ajustarse. Porque sabe que quizá va a tener que dejar cosas para poder acercarse al Señor. Y dice: ahorita no, pero mañana lo voy a hacer. Recuerde que no siempre podemos tener ese acceso. No siempre podemos tener a Jesús. ¿Sí? Y eso es importante. Nosotros no determinamos el tiempo. Salmo 84:10 dice: vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Siempre lo decimos en alabanza y todos decimos amén, aleluya, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué pasamos tan poco tiempo en sus atrios? Si mejor es un instante en su presencia que 1000 fuera de ella, ¿por qué pasamos tan poco tiempo en su presencia? Si es mejor estar en su presencia. El salmista, la segunda parte del verso, dice: prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Lo que se refiere es: quiero ser el que hace la tarea más vil, la más básico, pero en la casa de Dios. Pero estar en la presencia del Señor. No importa de qué sea, pero quiero estar ahí, haciendo lo que sea, pero quiero estar ahí en la presencia del Señor. Salmo 84:10 en la nueva versión internacional dice: un día en tus atrios es mejor que en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. ¿Cuántas veces no nos vemos distraídos buscando esa buena vida entre los perversos? Cuando Dios nos ofrece lo que tanto necesitamos y lo que durante muchos años, quizá mucho, anduvimos buscando. ¿Hay algún otro lugar, mis amados, en donde podamos estar mejor que en la presencia del Señor? No. Quiero terminar precisamente con esto, desafiándolo. Que en su corazón haya la determinación de decir: Señor,
quiero pasar tiempo contigo, porque quiero conocerte más. En primera instancia, reconocer que el Señor nos llama. Él es quien nos ha llamado, siempre ha sido así. Él nos llamó a arrepentimiento, Él nos llamó por su gracia, Él nos salvó, Él nos compró, ahora le pertenecemos a Él. Pero Dios no nos manipula, ¿no? Dios demanda amor, y amar, esa es una decisión. Decidamos amar al Señor, quien es digno de ser amado. ¿Sí? Vamos a orar dando gracias al Señor. Y con esta oración damos terminada la enseñanza y le voy a dar paso a mi hermano Pedro para pasar el tiempo de oración. Sí, Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias por el llamado que nos haces. Aun cuando debiéramos ser nosotros los que rogáramos porque tú siquiera inclinaras tu oído, Señor, aun cuando debiéramos ser nosotros los que lo estuviéramos buscando, eres tú quien nos llama, Señor, y eres tú quien constantemente nos busca. Gracias, Señor. Y queremos responder a ese llamado, queremos responder, Señor, a ese amor que recibimos de tu parte, porque tú eres digno de ser amado. Estamos convencidos que no hay nada mejor, Señor, que tu presencia, en donde somos confrontados, somos quebrantados, somos guiados, en donde tu palabra se hace vívida en nuestro corazón. Y ahí es donde queremos estar, Señor. No solamente conocerte de oídas, no solamente conocer la teoría, Señor, y de conocimiento externo, sino que podamos vivirte, que podamos vivir quién eres tú, que podamos experimentarte, Señor, todo el tiempo. Señor, convence el corazón. Convence el corazón de cada uno de nosotros. Si hemos menospreciado tu presencia, si hemos menospreciado tus palabras y nos hemos olvidado, Señor, de esa demanda que nos haces de amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, perdónanos, Señor, y vuélvenos al camino. Perdónanos si tal vez te hemos seguido de lejos, engañados en el corazón de que realmente tenemos una relación, pero quizás solo estamos de lejos. Ayúdanos, Señor, que haya en nosotros la sencillez de un niño para poder abrazar tu verdad, Señor, y creer tus palabras, y que nuestro corazón sea convencido, Señor, y que podamos apartar toda la distracción del mundo y los ruidos que pueda haber en nuestra cabeza. Que deseamos, Señor, pasar tiempo contigo. Que deseemos pasar tiempo contigo, estar a tus pies, delante de tu presencia, convencido, Señor, de que tú nos escuchas y de que tú nos guías. Y que todo está bajo control, Señor, tu perfecto control. Que nada escapa de tus manos. Que tú eres perfecto y que aún tus decisiones, Señor, son las mejores. Ayúdanos a descansar, ayúdanos a crecer, ayúdanos a avanzar en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.